Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay trabajo de los concejales, como siempre decimos, más allá de la presentación de proyectos, en el análisis y el control que hoy se puede ejercer de otra manera. Vamos a hablar y agradecemos la visita de los concejales de Juntos por la Libertad, Graciela Agostinelli y Manuel Polo, para hablar de fondo educativo. A los dos, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en la radio. Buen día, Andrea, y buen día a toda la audiencia. Bueno, y gracias por estar siempre. Bueno, un trabajo que, como decíamos, hoy por hoy se puede ejercer con un poco más de libertad, el trabajo de control por parte de los concejales que lo tenían vedado, y hay números que al menos llaman la atención. Exactamente, bueno, nosotros como es de público conocimiento seguimos trabajando con el RAFAM, que por suerte tenemos el acceso como corresponde. Y bueno, estos últimos días estamos trabajando con el tema del fondo educativo, entre otros temas que también tenemos en agenda. Y bueno, nosotros estuvimos revisando lo que dice la ley sobre el uso y la distribución del fondo educativo, que es la ley 13.473. Esta ley, en uno de sus artículos, establece la prioridad que hay que darle al uso del fondo educativo. Para Cava, por ejemplo, hay un 50% que se tiene del fondo educativo que se tiene que destinar a las escuelas, y en el resto de la provincia de Buenos Aires, o sea, se tiene que usar un 40% de ese fondo educativo en infraestructura, ¿no? Después hay otros rubros que se usan y están, pero hay un orden, en esa ley hay un orden de prioridad. Primero, darle habitabilidad a todos los establecimientos que son niveles educativos obligatorios, como es el nivel inicial, el nivel primario y el secundario. En el segundo orden de prioridad es ampliar estos servicios educativos de niveles obligatorios. En el tercer término va la habitabilidad y o ampliación de servicios educativos que no son obligatorios, como los terciarios, por ejemplo. Y también en el cuarto ítem marca que con el fondo educativo se debe proveer todo lo que es mobiliario y equipamiento para las instituciones educativas. Bueno, después que analizamos todo esto, estuvimos viendo desde el año 2020 al año 2024 qué es lo que pasó con el fondo educativo en el partido de Pehuajó. Y hay un montón de números que nos sorprenden. Por ejemplo, en el año 2021 el intendente destinó 29 millones de pesos al Cine Zurro y a las escuelas destinó 3 millones. Cuando correspondía un 40% por la ley, como dije recién. En el año 2022, por ejemplo, entraron 291 millones de pesos y se gastaron 140 millones y en realidad hubo un resto de 161 millones de pesos para el año siguiente, ¿no? Porque todos los años va quedando un resto que se suma a lo que ingresa el año siguiente. Otro número que llamó la atención en el año 2023 es cuando más fondo destinó. No sé si es porque fue un año eleccionario, que seguramente que sí, porque hubo 103 millones de pesos en becas, cuando este año todavía no se ha entregado ni un peso en las becas a los estudiantes, y hay dinero. Pero en el año 2023, oh casualidad, que se entregan 103 millones de becas. Y entraron 599 millones de fondo educativo al partido de Pehuajó, y se usaron... ahí se usó mucho más, ¿no?, que cualquier otro año. 420 millones se usaron y quedó un resto de 140 millones en el año 2023. O sea, se usó mucho del fondo educativo, claro, de esos 599 millones. Pero bueno, era año eleccionario. En el año 2024... entraron hasta ahora, hasta el 8 de agosto que hicimos el análisis, entraron 747 millones con
lo que sobró del año anterior, ¿no? Sumando a lo que sobró del 2023, que habían sobrado 140 millones. Uh-huh. Sumando todo, bueno, este año tenemos un monto de 747 millones y en realidad se usaron 142 millones nada más. O sea, en este momento el intendente tiene 604 millones de pesos para utilizar del fondo educativo. El 40% de ese fondo debería ser destinado a infraestructura. Sin embargo, tenemos algunos datos de las escuelas, los que estamos en educación, que hubo escuelas secundarias que no pudieron entregar los boletines porque no hay papel para imprimir. Sabemos de problemas que han tenido alguna escuela con la caldera, donde los chicos algún día han tenido que pasar frío. Sabemos de escuelas que se llueven y algún día donde la lluvia es muy, muy abundante tienen que suspender las clases. Tenemos escuelas que están reclamando inclusive... Los chicos están reclamando el arreglo de los baños en algunas escuelas. Entonces, habiendo plata como hay en este momento, 604 millones de disponibilidad del fondo educativo. Casi, digamos, estamos hablando del doble de lo que se entregó de becas que todavía no se entregaron. Tranquilamente las becas ya se podrían haber entregado. Exactamente. Si el año pasado, porque era año eleccionario, se pudo entregar 103 millones de pesos en beca, no sé por qué este año, habiendo 604 millones, claro, no se puede entregar las becas. Además, nosotros lo que queremos hacer es pedir un consejo en comisión para la próxima sesión a la Secretaría de Educación para conversar todos estos temas y por ahí poner sobre la mesa todas estas cosas que nos preocupan, porque sabemos que que por ahí se ha destinado plata a infraestructura, a educación no formal, como algunos de los centros maternales que se han inaugurado últimamente. Pero bueno, los chicos necesitan las becas, las escuelas necesitamos que estén como corresponde, para eso está el fondo educativo. Y la plata está en Pehuajó, ¿no? Porque esto también te deja transparentar qué importancia tiene para el intendente la educación, uh-huh, ¿no? Si seguimos desmereciendo la educación como lo venimos haciendo hace unos cuantos años, no sé cómo vamos a terminar. Más allá de que hay otras problemáticas que no dependen del municipio, ¿no? Pero... por lo menos si hay un 40% del fondo educativo que tiene que destinarse a la infraestructura, que se destine y que no haya problemas que los chicos van al baño y tienen que aguantar todos los olores porque los baños no andan. Hay escuelas que hoy por hoy tienen, señores, problemas con los baños. Uh-huh. Con los baños, con los techos, con infraestructura, y el dinero está. Y hay un cuadro que también estuvimos analizando, que después les voy a dar la palabra a Mencho para que siga. Por ejemplo, veíamos que desde el año 20 al 24, en las escuelas se usaron, pasándolo a dólares, $237.000, ¿no? En 4 años. Pero en el Cine Surro, en un año o en un año y medio que llevó el arreglo de toda esa estructura, si bien es para todo Pehuajó también, pero se usaron $314.000, llevando los gastos a dólares, ¿no? Uh-huh. 4 años para las escuelas, $237.000. En cambio, el Cine Surro, $314.000 en un año. Solo año. Esos datos nos sorprenden y por eso es que vamos a insistir en el consejo en comisión. A veces estamos meses y meses, termina el año y no nos dan los consejos en comisión, pero lo que queremos trabajar estos temas que hemos estado viendo, ¿no? En estos análisis, que para eso se pidió el RAFAM y es lo que nos corresponde. El pueblo nos votó, nos puso acá para el control y la transparencia de las cuentas del municipio dentro de todos los proyectos que la gente nos pide, que presentamos, pero es nuestra función y eso es lo que estamos haciendo.
Manuel, bueno, hay un trabajo muy detallado, además un informe hecho por escrito para que quede claro todo lo que se ha trabajado en este tema y las cuestiones más llamativas, porque digo, hay de todo, pero hay cuestiones que son las que más llaman la atención. Sí, sin duda. Realmente es uno ve la utilización que da el municipio al fondo educativo y es lamentable. Lo primero que hay que decir es que el municipio históricamente ejecuta solo el 40% de lo que recibe de fondo educativo. Es decir, eso es realmente lamentable, viendo el estado en el que están las escuelas, ¿no? Uh-huh. Si uno dice, bueno, las escuelas están bien, no hay necesidades, en realidad tendría alguna justificación. Pero en realidad las escuelas sabemos cómo están, con lo cual ejecutar apenas el 40% habla de una muy mala gestión educativa, digamos, en lo que refiere a educación. Uh-huh. Después, otro análisis que nosotros hicimos es que la utilización financiera, cómo maneja financieramente la plata que sobra el municipio, porque ese es otro dato llamativo. Nosotros decimos, bueno, si el municipio ahorrara pasara a dólares, nosotros lo hicimos en tres unidades, en dólares, en uvas y en UBIs, también como para decir, bueno, dólares no solo es, y realmente no cambia, en ninguno cambia el concepto de lo que pasa. Es decir, si el municipio hubiera ahorrado el sobrante de cada año en dólares, hoy el fondo educativo tendría un equivalente a $1.925.000. Sin embargo, lo que tiene hoy el municipio es el equivalente a $640.000. Es decir, hay $1.284.000 que se perdieron por una mala gestión financiera de los fondos sobrantes del fondo educativo, que no van a ir a educación. Probablemente el intendente haya puesto esa plata del fondo educativo en algún plazo fijo, sin embargo los intereses de esos plazos fijos no van a educación, sino que van a libre disponibilidad. Nosotros este año hicimos una presentación en el Tribunal de Cuentas de cómo el municipio traspasaba fondos afectados a libre disponibilidad. Esta sería una forma diferente de hacer lo mismo, es decir, fondos que son afectados a educación, los intereses de esos fondos que no utiliza el municipio, que deberían ser afectados a educación, son afectados a libre disponibilidad, que el intendente decide qué hacer por él mismo. Sin embargo, el que está perjudicado acá grandemente es la educación. Claro. O sea, hoy 1.200 millones de pesos mal utilizados, que se perdieron de intereses o por una mala gestión financiera de esos fondos del fondo educativo, corresponden, ya que lo hicimos en uvas y en UBIs, son más o menos 2 millones de UBIs, esos corresponden a la construcción de 300 viviendas sociales, 30 viviendas sociales. Exacto. Hoy el municipio tendría dinero de intereses del fondo educativo para construir 30 viviendas sociales, o llevémoslo a una escuela nueva, si se quiere, y no los tiene, o sea, los pasó a utilizar en cualquier otra cosa. Yo también estoy en la docencia, mucho menos que Graciela, pero también veo el esfuerzo de las cooperadoras de cada una de las escuelas. Las cooperadoras se están rompiendo el culo lisa y llanamente por conseguir un peso. Vemos a las preceptoras que no tienen hojas, profesores que no tienen tizas, pizarrones que no hay, calefacción que no anda, y todo este dinero está parado. A ver, si él no quiere invertir en dólares, no quiere invertir en uvas, que lo gaste, que lo invierta en las escuelas, que no sobre un peso del fondo educativo, claro, y que todo eso vaya a educación. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Y lo que reclamamos también es al director de educación, ¿cuál es el plan que tiene para el fondo educativo? Yo estoy seguro que no tiene ninguno, no tiene nada. Entonces, acá Zurro es responsable de todo este mal manejo, pero también lo son el Consejo Escolar, el presidente del Consejo Escolar también es responsable, y el director de educación también es responsable, porque están callados, no hacen nada, no mueven un dedo por la educación, porque acá nadie hace nada si Zurro no lo dice. Nadie es capaz de enfrentar al intendente y decirle, intendente, usted está manejando mal la plata que es de educación. Las escuelas necesitan de este dinero, la educación necesita de este dinero para funcionar mejor, y usted no lo está poniendo. Ponga lo que es de educación en educación y no lo agarre con intereses para otros rubros, digamos, que no sé si lo necesitan o no, tal vez lo necesiten, pero lo que es de educación, póngalo en educación, es afectado a educación.
Sí, Graciela, querías agregar No, algo. no, yo lo que quería agregar que algo que estamos viendo y que lo estamos hablando con los diputados es que tiene que haber un límite también para que no se use la plata del fondo educativo por ejemplo, en los clubes, ¿no? Que si bien es muy importante el deporte, a veces se utiliza la plata del fondo educativo, no se le da a las escuelas, ¿no? Y se pone a lo mejor en un club. Si bien es más que destacable, pero bueno, los clubes también tienen sus comisiones, claro. y puede. Sí, primero, pero la educación formal está primero. Exacto, la educación está primero. Entonces, lo que queremos pedirle a los diputados es que, como existe un porcentaje en esta ley, que haya una modificatoria en la ley, como existe un porcentaje del 40% para infraestructura, que haya un porcentaje para también para la educación no formal, ¿no? Que por ahí que haya, puede haber destinar a deportes, por ejemplo, o a capacitaciones del centro oncológico, pero que esté por la ley marcado. Yo sé que hay, como el intendente de acá de Pehuajó no lo cumple, pasa en muchos distritos esto, porque nosotros hablamos con todos los concejales, pero que esté marcado, que haya una modificación de esta ley para que haya un porcentaje que se puede destinar a educación no formal, ¿no? Como está el porcentaje del 40% para infraestructura, y que se respete la ley. Y respecto de ese 40% que tiene que obligatoriamente invertir o usarse del fondo educativo en infraestructura de edilicia, digamos, para la educación formal, se destina en promedio el 7% en vez del 40%. Es decir, podrían estar las escuelas, o sea, compremos pintura, pintemos todas las escuelas, si es claro. Démosle trabajo a la gente de Pehuajó, a los albañiles de Pehuajó, usemos esa plata para movilizar la economía de Pehuajó, arreglemos los techos con techistas pehuajenses, démosle trabajo a esa gente. Usemos la plata del fondo educativo donde tiene que usarse. Es realmente vergonzoso porque... y el otro día justamente apareció el video de un chico cuando él fue a Paso, creo, y un chico le dice, el fondo educativo te lo voy a dar cuando Milei me dé la plata. Milei le da toda la plata. Milei no le mezquinó ni un peso a la provincia de Buenos Aires. Tenemos otro dato. Claro, el municipio recibe de coparticipación lo mismo que recibió el año pasado. O sea, la nación no le está negando a la provincia plata que no le está reteniendo a la provincia plata que tiene que retenerle. Es decir, el municipio está recibiendo igual cantidad de dinero que recibía antes. El 3% menos, nada más. O sea, es mínimo. Entonces no hay justificativo para esto. Lo único que es que el intendente miente cuando dice que le da importancia a la educación. Al intendente no le importa la educación. No le importan los docentes, no le importa lo que pasa a los chicos en las escuelas. Es decir, y después nos dice a nosotros, cuando va a inaugurar el jardín, nos dice a nosotros que no podemos ir por ningún barrio. Mentira, o sea, ocúpese de la educación, de lo que tiene. Usted tiene la plata y no la está usando. Históricamente no la está usando, no es este año. Claro. Nosotros empezamos a analizar desde 2020 y no fuimos más atrás. Por una cuestión pero es evidente, siempre utiliza el 40% de lo que recibe el fondo educativo, lo pone en fondo educativo, y apenas el 7% de lo que recibe lo pone en la infraestructura cuando debe poner el 40%. Claro. Eso es realmente vergonzoso. Este año solamente se está haciendo la obra de la Escuela 34, que se han gastado 56 millones de pesos en la obra de la Escuela 34, pero ninguna otra obra más de infraestructura en las escuelas del partido de Pehuajó. Hay escuelas rurales que también necesitan muchísimo de este fondo educativo. Entonces, y tampoco están recibiendo nada. Las escuelas no tienen internet. Que si quieren podemos hablar también de lo que debería, que FOPSA debería darle internet gratis a todas las escuelas y no se lo está dando. ¿Está el municipio reclamándole a FOPSA que ponga internet en las escuelas, como dice la ordenanza cuando se le habilitó a poner? No está reclamando. ¿Qué está haciendo el director de educación? ¿Está reclamando? ¿Qué está haciendo el presidente del Consejo Escolar? ¿Está reclamando? No, nadie reclama nada. Mientras tengamos funcionarios que están pintados al óleo y que no se animan a reclamarle al intendente, vamos a seguir igual en uno y cada uno de los sectores de la ciudad de Pehuajó. Hay que poner las bolas en remojo y empezar a reclamar al intendente. El intendente dice que tiene 5.000 millones de pesos guardados.
Nos dijo que tenía 5.000 millones de pesos guardados en la rendición, en la situación económica financiera de mitad de año. Señores, reclamen. Caminos Rurales ya le dio al municipio más de 1.500 millones de pesos por pago de tasa de caminos rurales. ¿Cuántos fueron a los caminos? Nada, casi nada. Vamos por los caminos rurales y es una vergüenza. El otro día accidentalmente veo una foto de un camino rural de Villegas por alguien que se despistó y uno ve los caminos de Villegas y eran la foto simplemente, ya uno ve que el camino está trabajado. Claro. Acá en Pehuajó es ir por el camino real a Ancón y por Gamen, Ancón, pasa a Lincoln y ya es otra cosa. Hay caminos rurales que hace 30 años que no pasa una máquina. Pero insisto, esto es culpa de Zurro y culpa de los funcionarios que están muy cómodos recibiendo sueldos millonarios a fin de mes y no mueven nada, no hacen lo que tienen que hacer, no reclaman. Ellos son empleados de Zurro y no del pueblo y así lo entienden y así estamos, digamos, lamentablemente. Algo que quería agregar, Andrea, que en este analizando de enero al 8 de agosto, que fue el análisis que hicimos nosotros de este año, del año 2024, se tendrían que haber utilizado en infraestructura de las escuelas 242 millones. Y solo se usaron 56 millones de pesos que están muy bien puestos en la escuela 34, porque la verdad que se llovía como si uno no tuviera techo, eso nos acordamos. Creo que eso se mostró. Y bueno, o sea que dinero hay disponible para que se sigan todas las obras que están iniciadas y con un 10%, un 20% solamente de la obra realizada. Y esto va más allá de las obras iniciadas, ¿no? Anteriormente, de las obras por convenio y todo lo demás. El fondo educativo, las obras de infraestructura son para hacer arreglos a los baños que dijimos recién, arreglos a los techos, ampliación si es necesario hacer un aula. Infinidad de cosas se pueden hacer con el fondo educativo, pero el intendente prefiere ponerlo a plazo fijo para reutilizar los intereses. Es así. Lamentablemente podemos decir 1.000.000 de cosas. Podemos decir a cualquiera que estamos súper interesados por la educación, pero hay que demostrarlo con los hechos. Es como que el audio no coincide con el video. Por un lado nos dicen una cosa y por el otro lado terminan haciendo otra que es totalmente distinta a la que dicen. Pero hay que empezar de una vez. Y agradecemos enormemente a tener el RAFAM, porque no me voy a cansar de repetirlo, si no fuera porque el 10 de diciembre esta nueva composición del Consejo Deliberante hizo la denuncia del RAFAM, hoy no tendríamos acceso a esto, digamos, a decirle a todos los docentes, a todos los preceptores, a todos los directivos de las escuelas, el municipio tiene plata del fondo educativo y no la utiliza. Directivos de las escuelas, preceptores, reclamen, hay plata, lleven al Consejo Escolar todas sus deficiencias que tienen sus instituciones escolares. Escuelas rurales, reclamen, hay plata, se puede hacer, se puede mejorar, el intendente tiene plata y la pone en plazos fijos. Dejemos de jugar con la educación, pongámonos de una vez por todas a hacer un país en serio. Sin la educación no vamos a ir a ningún lado. Plata tiene, póngala donde tiene que ponerla. Basta de guardarla en plazos fijos. Muchísimas gracias a los dos y sumamente interesante esto, ¿no? La posibilidad de conocer el manejo de los fondos, que es algo que siempre estuvo por ahí ajeno a la población. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea, y exactamente, bueno, es lo que dentro del rol del concejal es lo que corresponde hacer, y a eso nos abocamos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Los concejales de Juntos por la Libertad, Graciela Agostinelli y Manuel Polo, hablando del mal manejo del fondo educativo por parte del municipio de Pehuajó.